Desde la capital de Guatemala, Centroamérica, este es su programa Conócete a ti mismo, que una vez más llega a sus hogares gracias al patrocinio de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Buen día a todo el auditorio que amablemente nos sintonizan en muchos países de América y del mundo. Gracias también a la ayuda de Radio Progreso, la onda de la alegría, que nos brinda la oportunidad de estar acá en cabina. Me acompañan en esta mañana Hidalgo William Maldonado. Bienvenidos a todos. Y vuestro hermano Rolando Jesús Altán Oliva, quien nos desea un buen día. Y quien les habla, José Benjamín García Ramírez, que anteriormente me decían Che Guevara, pero ahora solo José, quienes tendremos a bien el poder tratar como siempre temas de sumo interés. No sin antes mandarle un saludo cordial a nuestra directora Diony Rivera, para que pueda fortalecerse y seguir adelante dentro de ese proceso de recuperación en el que se encuentra. Asimismo también a nuestro hermano Pedro Rodolfo Morales Montes, que también tuvo un pequeño accidente, pero que ya está en proceso de recuperación. El tema, como conocido es a nivel internacional y nacional, se titula Antesala al Cataclismo. Sin embargo, antes de tratarlo, como muy bien es conocido en muchos países de habla hispana, precisamente ayer, 10 de mayo del año 2014, era vulgar, tuvo a bien celebrarse un día específico para las madres. Y por ello es que entonces cedo la palabra a William para que pueda dirigir unas palabras respecto a esos seres maravillosos que son las madres. William. Te agradezco, José, porque en verdad, de verdad, es de suyo tan grande la misión que tienen las mujeres madres en este planeta y en cualquier planeta del universo. Simplemente pensar, analizar, razonar del por qué dentro de la matriz y vientre de las madrecitas se forma un nuevo ser. Algunos dicen milagro de la vida, pero no hay tal milagro, es cuestión de la naturaleza y la misión que le dieron a este ser maravilloso de las madres. ¿Se han puesto a pensar ustedes, amables radioyentes, cómo es eso de que en la matriz se forma un nuevo ser? ¿No se dan cuenta ustedes también de que hay energía que entra y sale como una abejita, llevando los elementos necesarios para la conformación de aquel nuevo ser que se está formando? Es el espíritu que entra y sale llevando todo lo que ha menester aquel nuevo ser, con el propósito de que el cuerpo, que le va a servir de herramienta a ese mismo espíritu con su alma, va a desempeñar el papel tan importante, no solo de madre, sino todas las misiones que vienen y que traen las mujeres. En estos tiempos, la mujer está ocupando un lugar preferencial en la cosa pública de todas las naciones. Guatemala no es la excepción. Hay
muchas hermanas mujeres, madres, que están desempeñando un papel tremendamente importante en la cosa pública. Sin ir muy lejos, el día de ayer, o antier me parece, el presidente de la República designó o nombró a una mujer para seguir el proceso judicial en la criminalidad, en la institución Ministerio Público. Efectivamente, William. Otra mujer, imagínense ustedes. Entonces, es lógico, natural, racional y de amor. Un saludo fraternal a todas las mujeres madres de esta región, Guatemala, y del mundo. Doña Telma Aldana es el Pero nombre de la hay nueva una fiscal. cosa muy fundamental. No todas las mujeres traen hijos al mundo, pero ello no significa que tengan también el papel de criar a los sobrinos, en fin, porque madre no es solo la que trae al mundo, sino la que crea también. Y de ese punto de vista, también un saludo fraternal a estas mujeres que bondadosamente crean a sus sobrinos, en fin. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, William, y como usted, amable radio oyente, acaba de escuchar, hay una diferencia marcada en lo que lamentablemente se promueve en estas fechas, principalmente en el Día de la Madre, porque como usted, amable radio oyente, no puede dejar desapercibido darse cuenta que esto es promovido a través de un mercantilismo, de un consumismo, pero no precisamente nosotros queremos enfocar ese día en cuanto a eso, es decir, gastar, consumir, sino la importancia que tiene ese ser espíritu humano cuando juega el papel de ser madre, porque ya meditó usted, amable radio oyente, que todos los que estamos encarnados, hombres o mujeres o ya sea hombres, venimos a demostrar la vida en formas a través de que una madre nos dio la oportunidad, la puerta de entrada al mundo material. De esta cuenta es que entonces, Lord, para todas esas madres que indudablemente, como William tú lo manifestabas, son especiales, porque traen consigo hasta lo complejo de la estructura humana, que hay una diferencia marcada y el maestro lo establece en sus obras, cuando hay una diferencia marcada en cuanto a la estructura fisiológica de la materia humana. De esta cuenta es que saludos pues para todas esas madrecitas en estado encarnado y en estado liberto, que han jugado ese papel tan importante para continuar la creación. En este momento cedo la palabra a Rolando Altán, que tiene algo al respecto. Muy buenos días, amados hermanos. Realmente mi canto en este día es para una sabia madre y para todas las madres, todas las madrecitas que habitan nuestro planeta Tierra, Guatemala y todo el universo que cubre los mundos donde se sitúan con su matriz aquellas madres representantes de la creación universal. Para todas ellas, mi saludo y un ósculo de paz de nuestro gran creador universal, para que jamás dejen de ser madres como lo son en este grande universo. Madre de savia eterna, canta en su despertar una tibia aurora, cantan los ruiseñores en la campiña, al nacer la hermosa niña que trajo luz y candor.
Fue sin duda alguna flor de carpiño, que su espíritu el cariño al mundo aroma expandió. Fue la innata y cristalina fuente de vida y valor, que rebosante de amor su sed al mundo aplacó. Fuiste madre consagrada de maestros misioneros, como aquel gran tesonero, maestro de Nazaret. Así de insigne anticristo, Jaime o Santiago de España, que viendo aquella maraña, potente luz describió. ¿Y quién, si no dulce Aurora, trajo la luz desde Sión, que ofrendando el corazón representaste al Creador? Sino tú, que en Jericó, María, fuiste a sufrir, allá también en la India, tierra de bárbaros bravos, aportarte a los esclavos un hombre de libertad. Madre sin duda del mundo, título bien merecido, pues el progreso ha crecido donde estuvo tu matriz. Tutora de muchas razas y donde quitaste el dolor, por eso el gran universo te loa a través de un verso. María, insigne maestra, recibe en mi canto amor. Muy bien, Bravo. excelente, Rolando, tu intervención, porque en verdad nos manda a esas dimensiones espirituales que hacen vibrar los sentimientos del espíritu humano. También podríamos hablar entonces de la Madre Tierra, de ese minúsculo, insignificante terruño, si lo vemos dentro del punto de vista del infinito universo, pero grande en sus dimensiones si lo ubicamos dentro de la dimensión de un espíritu humano. La Madre Tierra, que nos provee de todo lo necesario para la subsistencia. Oh Madre Tierra, a ti también agradecemos el que nos tengas, el que nos puedas permitir tener lo necesario, a pesar de darnos cuenta que el sistema político social que hoy día prevalece hace grandes diferencias. Pero tú, Madre Tierra, nos has brindado todo. Y afortunadamente hay cosas que en verdad, de verdad, se establecen como una verdadera regalía para la familia humana. Porque si el espíritu mezquino que hace que todo tenga un valor monetario pudiera vender por kilo, por libra, el oxígeno, ese aire que respiramos, ya lo hubiese hecho. Si pudieran vender la claridad, la luz, ya lo hubiesen hecho. Pero no lo pueden hacer. Lo que sí es que todo lo que la Madre Tierra nos provee está para el servicio del espíritu humano. Pero lamentablemente el mercantilismo ha hecho de las suyas, a tal extremo que el agua potable se vende, que todo lo que produce la agricultura se vende, pero tú, Madre Tierra, sigues desde tu centro brindándonos las cosas necesarias. Entrando entonces ya el tema que nos ocupa en esta mañana, específicamente denominado antesala al cataclismo, que se relaciona específicamente en torno a nuestra Madre Tierra. Quiero enfatizar, aclarar
que dicho tema lo abordaremos dentro de los conceptos y definiciones que nos da la palabra cataclismo, que no es más que la catástrofe producida en la Tierra por medio de aspectos geológicos, atmosféricos, así también trastornos o modificaciones en el orden social o político. No lo ubicamos dentro del tópico religioso, porque ellos se basan básicamente a lo místico, a lo apocalíptico, y de ninguna manera pretendemos inducir al miedo a alguien en particular, sino tratar, como bien lo dice el tema, lo que precede a ese hecho, que no es nada nuevo, sino que se ha venido dando en toda la historia de este planeta. De manera que cedo la palabra entonces a William, por favor. Gracias, José. En realidad el tema, pues ya tú lo dijiste, es la antesala al cataclismo, al gran cataclismo, porque desde un tiempo a esta parte se ha venido hablando, exponiendo por todos los medios de comunicación que se espera un cataclismo grande, y en verdad, de verdad, hay que centralizar del por qué, porque el espíritu humano tiene un gran archivo maestro que es dentro de su alma, y ahí es donde está, samkaras o recuerdos o experiencias que el mismo espíritu trae a colación en un momento dado. El tema, pues lógicamente se puede y se debe más que todo abordar desde dos puntos de vista. Uno, el científico, y otro, el metafísico o espiritual. Y desde luego el científico pues trae consigo muchos aspectos claramente establecidos por las ciencias, la ciencia geológica, la geología, etcétera, etcétera, que nos vienen a dar la pauta de que existe ya una antesala previa a un gran movimiento terráqueo. Quién sabe cuándo, pero eso es lo que se ha expuesto en muchos medios de comunicación. Y a ese respecto, pues traemos a colación algo que me llamó muy, pero muy poderosamente la atención. A través del internet bajamos una exposición de 3 personajes, mujeres científicas rusas: Marina Popovich, Victoria Popova y Lidia Adrianova, que son ni más ni menos expertas en estudios relativos a estos acontecimientos. Y me voy a permitir leer lo que apunté de esa exposición, que dice: estas 3 científicas rusas, que a través de estudios realizados en los monumentos de piedra que existen en todo el mundo, han llegado a afirmar que sucederán 3 cataclismos, es decir, 3 movimientos terráqueos antes de un gran trueno o de un gran acontecimiento de esta naturaleza. Uno de ellos prácticamente se realizó en el año 2012. Recordemos los maremotos y los tsunamis que se desarrollaron por efecto de un movimiento terráqueo en el fondo del océano.
del Océano Pacífico. Pues eso fue ni más ni menos ya uno de los cataclismos de que hablan estas científicas rusas. Recordemos precisamente eso ocurrido ya en el año 2012, de esos acontecimientos que vienen a corroborar en parte lo que estas científicas rusas nos han dicho y expuesto. Bueno, estas científicas han advertido del debilitamiento del campo magnético de la Tierra, el cual año con año se ha venido debilitando, lo que puede comprobarse por múltiples fuentes científicas. Dicho debilitamiento, de llegar a cierto punto, podría provocar efectos más desastrosos como consecuencia de los efectos de las tormentas solares a que estamos sujetos, porque bien sabemos de que esa faja, digamos, magnética que tiene nuestro planeta le sirve para menguar o disminuir los impactos de los aerolitos y de masas que vienen del exterior del planeta. Es decir, son cinturones de defensa de nuestro planeta, las fajas de Allen, que se han venido exponiendo en muchas conferencias. Ese campo magnético, según estas científicas rusas, se ha venido disminuyendo y como consecuencia ha dado lugar a efectos desastrosos en el planeta. Pero aparte de eso, también la polución de gases que el ser humano ha venido produciendo en múltiples oportunidades. Ahora, William, Ajá. disculpa, eso quiere decir que entonces podríamos ubicar lo que tú mencionabas en dos aspectos: cataclismos dentro del orden puramente natural, Ajá. y cataclismos producidos Por el ser humano, por como la... consecuencia. Sí, Exactamente. efectivamente. Bueno, entonces quiere decir que estas científicas están tratando prácticamente de predecir de alguna manera los cataclismos dentro del orden natural. Ajá. Y científico, Por supuesto. porque ya son, digamos, conclusiones eminentemente científicas, realizadas por distintas fuentes o métodos que estas sabias, digamos, han llegado a conclusiones de esa naturaleza. Esas conclusiones las han llegado a través de la interpretación de comunicaciones, y óigase bien, extraterrestres. Algunos dicen que todavía es ciencia ficción, pero no, ya estamos en un tiempo dentro del cual sabemos clara y racionalmente de que existen seres humanos fuera del planeta Tierra, de otros mundos, porque no estamos solos en este universo infinito, que sería un desperdicio de nuestro Padre Universal, el Creador, de mantener una raza humana en un pequeño mundo. ¿Para qué servirían entonces los grandes masas de mundos como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno? No, si la Tierra no es el único planeta donde hay seres inteligentes como los humanos. Pues bien, estas sabias científicas rusas llegaron a esas conclusiones de descubrir e interpretar esas comunicaciones disque extraterrestres en forma de pictogramas. Óigase bien, pictogramas que la inteligencia extraterrestre ha colocado en los círculos, cop circles, y en los monumentos de piedra existentes en todo el mundo. Por ejemplo, en los círculos de piedra, las pirámides del Sol y la Luna en México, en Machu Picchu, en Tikal, en Chichén Itzá, etcétera, etcétera, en Sacsayhuamán, en el Perú, donde yo tuve la oportunidad de estar viendo esas ruinas, donde la unión de esas moles de
de piedra no dejan ingresar ni siquiera un alfiler. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lo hizo? Definitivamente tiene que ser de una hechura, de una fabricación, digamos, de seres extraterrestres mucho más inteligentes que nosotros los humanos de este planeta. ¿Y qué me dicen ustedes de las pirámides de Egipto? Se dice que no son hechas por el ser humano, que tienen grandes secretos que todavía están en proceso de descubrir. No. Ahí la cuestión científica tiene todavía un campo grande, enorme, para determinar con más exactitud estas conclusiones a que llegaron estas científicas rusas. Nada menos de establecer hasta fechas, hasta septiembre del 2012, en que se vino haciendo, digamos, demostrando la naturaleza, esos acontecimientos de los maremotos y de los tsunamis. Es increíble, pareciera que fuera increíble, pero la razón nos dice que todo esto es científico y está demostrado por estas científicas y muchos más sabios que en múltiples fechas han expuesto todos estos movimientos terráqueos en nuestro planeta. Efectivamente, William, hablabas en tu exposición algo que de verdad llama mucho la atención. Pareciera ser entonces que la injerencia de entidades, en este caso de espíritus, o la participación en los hechos, ha sido desde tiempos remotos una realidad. Y cuando tú hablabas de los extraterrestres, hay una ciencia que se dedica exclusivamente a abordar dicho tema. Y hay muchos autores también que se dedican a abordarlo de una manera específica. Cuando tú hablabas de los extraterrestres, me venía a la mente algunos libros de un autor alemán, Erich von Däniken, que tiene muchas obras relacionadas a la participación en los hechos de los hombres, de los extraterrestres, de esos seres que han venido en el transcurrir de la historia de este mundo participando activamente. Y lo que tú decías sí es cierto. Ahí salen unas fotos labradas en piedra de figuras que cuando uno las ve no queda más que confirmar que son figuras de seres con cascos, con implementos, escafandras y sí, todo, con implementos que hoy día nosotros podemos darnos cuenta que son los que utilizan, en este caso los científicos de la NASA, etcétera, cuando tienen la oportunidad de salir de en todo caso la atmósfera de este planeta. Precisamente, si me permitís, para ahondar en este puntito, efectivamente en unas ruinas de México, ¿no? Si me parece que es Chichén Itzá, hay un ataúd que se dice que es de un extraterrestre. Y yo estuve ahí viendo y todo, pero naturalmente que le falta a uno pues mucha curiosidad y conocimiento racional para determinar esa situación. Pero también en las ruinas estas del Ceibal, aquí en Petén, tuve la oportunidad de ver una estela donde está esculpida un extraterrestre en una cápsula espacial. A mí me llamó poderosamente la atención porque estuvimos ahí precisamente hace algún tiempo, y sería bueno que hacer excursiones para ir a estudiar, a ir a analizar estos aspectos, porque ¿de qué sirven esas estelas? ¿Quién las hizo? Pues nuestros ancestros mayas, que esculpieron en piedra para dar testimonio de lo que han presenciado. Y ahí en el Ceibal
hay una estela donde claramente se ve que es un extraterrestre que viene en su escafandra. Así de sencillo. Al menos esa es una interpretación que a mí me llegó, pues, y naturalmente que algunos dirán, no, eso no es así, pero según nuestro leal saber y entender, y atando cabos, digamos, del estudio racional del espiritismo, pues llega uno a conclusiones tan grandes que sí le convencen a uno. Efectivamente, y recuerdo también que hasta han habido mucha publicidad desde hace algún tiempo de una área específica en Norteamérica, en Estados Unidos, William Rolando, en donde prácticamente se dice que prácticamente ahí hay algo relacionado con este tópico de los extraterrestres. Inclusive hasta se han sacado algunas fotografías que muchos eruditos al respecto han dicho que es una mentira, otros han dicho que sí es real. Al final de cuentas queda en verdad al uso de la razón para poder llegar a conclusiones. Lo que sí, como tú decías, William, definitivamente tiene mucho sentido, sin ningún menosprecio, todos los acontecimientos que inclusive ha sido grabados por la tecnología de luces en el firmamento, que no realmente son cosas que nosotros conocemos hoy en lo contemporáneo. Pero volviendo al tema que nos ocupa en esta mañana, no deje usted, amable radio oyente, de tener en cuenta que a partir de las 9 de la mañana puede llamar al teléfono 22 54 24 38 para que pueda exponer alguna inquietud, algún comentario o a lo mejor alguna duda que tenga, y con todo gusto podemos realmente compartirlo, porque eso es precisamente el lema de este programa. Entonces caemos al punto, Rolando, William y usted, por supuesto, amable radio oyente, que dentro de este tema tenemos que sacar a relación una palabra que también ha sido de alguna manera utilizada como comodín dentro de los aspectos religiosos. Y me refiero a la palabra profeta, que cuando se habla de esa palabra automáticamente se relaciona a lo místico, aquello que en aquel libro denominado la Biblia habla de muchos aspectos. Pero entonces podríamos llegar a la conclusión, tomando como definición la palabra profeta, que no es más que una persona que por señales o pruebas predice acontecimientos futuros. Podríamos decir entonces que un profeta es un vidente, esta persona que ve más allá de lo que cualquier persona normal pueda visualizar. Y caigo pues entonces, William, a lo que tú mencionabas de estas personas rusas que de alguna manera llegaron a conclusiones y que fue comprobado en un momento dado, y así en muchas ramas científicas, porque recordemos que los científicos han llegado hasta poder realmente establecer una hora específica, con errores quizás de millonésimas de segundo, un acontecimiento astronómico. De esto no podemos decir que no, que muchas veces se predice en qué momento va a suceder un acontecimiento, hablemos de un eclipse total o parcial, la hora exacta, el día exacto, y así sucede. A eso entonces podemos tipificarle como una profecía, como un profeta, pero no dentro del campo místico que desafortunadamente se ha establecido en muchos campos, sino como algo normal, que alguien que logra realmente profundizar llega
a determinar conclusiones certeras de un determinado acontecimiento futuro. Pongo por ejemplo algo tan quizás muy común, muy burdo. Si una persona aborda o se sube a su automóvil, pero esta persona sabe que su vehículo está en malas condiciones, podría predecir que definitivamente se va a quedar tirado en alguna carretera, en alguna calle, porque ya tiene el conocimiento real de ese respecto. Pues de esa manera entonces podremos tipificar esos profetas científicos que afortunadamente nos están dando tanta información y que definitivamente podemos decir que son profetas, ¿no, Will? Definitivamente, José, pero también hay algo fundamental, fíjate, para centralizar un poquito más nuestro tema, relacionado pues con la antesala al gran cataclismo, pues miremos el origen de nuestro planeta. Se dice que nuestro planeta inicialmente nació digamos de su centro, el Sol, como todos los planetas que giran a su alrededor. Está diseñado según el espiritismo racional para 123 millones de siglos. Lógicamente, la hechura, la contextura de nuestro planeta, que es un ser vivo, porque tiene su centro, el centro de la Tierra, magma, que está hirviendo, se puede decir, a grandes temperaturas. En constante movimiento. Está en constante movimiento. Tiene vida nuestro planeta. Es un ser vivo que se desplaza alrededor de nuestro centro generatriz, que es el Sol. Pues diseñado para determinado tiempo de vida, tiempo dentro del cual pues tiene que desarrollarse la vida natural, la vida en formas, los seres vivos, y lógicamente pues ha tenido grandes movimientos terráqueos, porque se tiene que ir perfeccionando dentro de su circunvalación y dentro de su rotación para darle vida a todos los seres que están dentro de su seno. Y se dice que han ocurrido grandes cataclismos. Califiquemos un cataclismo como un hundimiento de parte de la Tierra, de la parte sólida, hundirse parte para que emerja, para que salga otra parte de la Tierra. Se dice y se ha hablado y se ha demostrado de la existencia de la Atlántida. La Atlántida, el continente perdido, que antes pues era una mera hipótesis, pero científicamente se ha llegado a demostrar que sí existió el continente de la Atlántida hace más de 8.000 años. Y este continente, por cuestiones puramente humanas de los atlantes, pues se hundió y dio origen a que saliera a flote, por decirlo así, el continente americano. Este acontecimiento, que está en proceso también de mucha investigación a raíz de la exposición de Platón, discípulo de Sócrates, que habló de la Atlántida, desde ese entonces empezó el estudio para establecer la existencia de ese continente perdido. Y según el estudio
racional del espiritismo en desdoblamiento, el maestro fundador de la escuela, Joaquín Trincao Mateo, y otros hermanos en desdoblamiento llegaron a la capital de la Atlántida, que se llamó la ciudad de Venus. Y ahí nos describe en el espiritismo estudiado el lugar donde aproximadamente está a, qué sé yo, unos 5 kilómetros de profundidad, donde se dice que todavía hay edificios parados de ese gran hundimiento que ocurrió ya hace algún tiempo, y donde este maestro fundador de la escuela prestó auxilio a muchos espíritus que todavía estaban allí, prendidos de los barrotes de esos edificios. Todo esto, amables radioyentes, pareciera que fuera ciencia ficción, pero no. El estudio del espiritismo racional le abre a uno de par en par las ventanas al universo. Y desde luego, a través del escalpelo de la razón, porque tampoco es una creencia, ni mucho menos, como lo dijo José, cuestión mística. No, hay pruebas ya científicas de la existencia de esos continentes hundidos, la Atlántida y la Lemuria, que es otro continente que también se hundió en determinados momentos, y esos son cataclismos donde se han hundido parte de la tierra sólida de nuestro planeta para darle margen a un nuevo continente. Pausa y volvemos. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Bien, seguimos como siempre con la programación de Radio Progreso, la onda de la alegría en el 580 amplitud modulada. Estamos en su programa Conócete a ti mismo. Estamos en www.radioprogresoguatemala.com, en facebook.com/Radio Progreso, como siempre compartiendo con todos ustedes. Seguimos con los panelistas. Estamos en las 8 de la mañana con 45 minutos. Bien, seguimos con este interesante tema. También recordándole a todos los amables radioyentes, específicamente de la capital de Guatemala, que este mismo tema será abordado en nuestra sede, Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, ubicada en la segunda calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, a partir de las 15 horas en adelante, y va a ser un verdadero gusto. Del día de hoy, ¿verdad? Por supuesto, va a ser un verdadero gusto el poder compartir con usted este interesante tema. No olvide llevar identificación, porque hay una garita en la cual necesariamente tiene que dejarla. Llegue temprano, como dice William. ¿Por qué? Se agotan las butacas. Muy bien, efectivamente. Y volviendo al tema que nos trata esta mañana, efectivamente hay muchas pruebas de cómo la Tierra ha tenido un constante movimiento desde tiempos remotos. Y que implica cambios. Por supuesto. Y ahí nos damos cuenta de cómo se ha comprobado científicamente que en algunas montañas exageradamente altas hay especies marítimas petrificadas. ¿Y de dónde salieron esas especies? Eso obviamente cae de su peso por lógica y por razón, que eso en un momento determinado estaba en el fondo del mar, y que surgió, emergió y se hundió una parte más, tal y como tú lo mencionabas. Efectivamente, cuando tú platicabas del proceso natural de nuestra madre tierra, de nuestro planeta, de nuestro hogar, específicamente en el libro Conócete a ti mismo, en el tema los espíritus naturales, habla a ese respecto. El maestro nos dejó
un vasto conocimiento que indudablemente tenemos que tomarlo en cuenta, no olvidando que también él mismo enfatiza en todas sus obras que las ciencias son las que contribuyen a la confirmación de lo que él prácticamente dejó plasmado en sus obras. Y para ese respecto, Rolando Altán tendrá a bien dar lectura a algunos trocitos de lo que confirma lo que tú acabas de mencionar, William. ¿Por qué? Porque lo que queremos es fundamentar lo que estamos platicando con las obras que el maestro nos legó y que son la base fundamental de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Por favor, Rolando. Sí, dice en el punto segundo del libro Conócete a ti mismo, página 82, nos explica de manera muy amplia, dice, los conceptos que tiene la escuela, o en sí el maestro que escribió estos libros, de qué son los espíritus naturales. Dice, tener presente que en el universo todo es espíritu, pero sabed que una vez formado un mundo y desde su primer momento ya hay un maestro a quien la ley suprema entrega ese mundo con el índice, óigase bien, con el índice de todas las cosas que en él han de producirse, minerales, vegetales, animales, hasta el hombre. En las fechas históricas de las evoluciones, cataclismos, hecatombes, todo, en fin, lo que se relaciona con la existencia de ese mundo, y ese espíritu jefe tiene a su orden y servicios legiones infinitas que obran conforme a la ley de creación de ese mundo. Para esto, el mundo en formación boga por los espacios, cargándose de vida y de los gérmenes de los seres que ha de producir, del calor que ha de constituir su mayor o menor movimiento, y cuando tiene todo lo necesario a sus siglos de vida y a las producciones que ha de dar, lo sujeta a su órbita para señalar los días y las noches que serán mayores o menores según su volumen y su rotación sobre su eje y los períodos de circulación alrededor de su centro generador o sol. Cuando ya sacó las aguas producidas por el enfriamiento de sus gases, debido a que dentro de sí y como entraña lleva incandescente la chispa o partícula de vida que sacó como feto de su padre en la materia, en este caso el sol, cuando secó las aguas, repito, empieza a producir la primera vegetación posible para secar más y más, y va agrandando los continentes con los residuos leñosos, luego con los residuos animales y con partículas sólidas que recibe de otros mundos que se disgregaron por haber cumplido su misión. Así sigue la creación de aquel mundo, produciendo y reproduciendo especies hasta el último germen de los que en sí encerró en la materia irracional. Da muchas explicaciones más adelante acerca de lo que es ¿cómo se llama? Punto de los espíritus naturales, incluso los elementales, ¿verdad? Y como punto seguido podríamos aportar nosotros también de nuestra lección de este día que existen muchas pruebas al respecto, no como castigo para el hombre ni como castigo para nuestro planeta Tierra, el significado de muchos problemas que se han fenómenos que se han producido en la Tierra y que se siguen produciendo. Vamos a tener un ejemplo pero muy fresquecito. Ese desprendimiento de tierra que hubo en una parte de nuestro planeta Tierra. En Afganistán. Sí, entonces
donde fueron soterrados más de 3,000 seres humanos. ¿Qué es eso? Eso es el principio de esa gran hecatombe. Es decir, que tenemos ejemplos muy tácitos. Hace unos cuantos años atrás, científicos del otro lado del mundo, científicos muy grandes que se han dado a conocer por su gran adelanto, enviaron un satélite a tratar de ver qué es lo que podíamos averiguar acerca de esos grandes hecatombes que han ocurrido en el planeta Tierra. Y hicieron un descubrimiento, como es la famosa falla de San Andrés, que le llaman. Y así, en muchos episodios de la vida, se ha comprobado que realmente lo que acontece, lo que está aconteciendo y lo que seguirá aconteciendo es principio de la gran hecatombe que se aproxima para el acontecimiento final o principio de una nueva era. Efectivamente, Rolando, lo que tú leías de este libro titulado Espiritismo Estudiado, cae entonces de su peso el llegar a la conclusión de que definitivamente nuestro planeta Tierra ha estado en constante movimiento, en constante cambio, pero dentro del orden puramente natural. Llama poderosamente la atención cuando el maestro especifica ahí de que están estipuladas las fechas de los cataclismos, de las catástrofes que en un momento determinado ha sufrido nuestro planeta. Pero eso es dentro del orden puramente natural, es decir, antes de encarnar la familia de espíritus que hoy día habitamos prácticamente este planeta. Pero ¿qué pasa realmente hoy día? ¿Será que verdaderamente están constantemente sucediendo cataclismos, tal vez no generalizados, sino parciales? Y a ese respecto, William, tú traes ahí una información muy interesante de cómo la actividad volcánica ha estado activa siempre, y que yo recuerdo que hay datos históricos de cómo han sucedido cataclismos de grandes dimensiones que recuerdas tú en Italia, William, que volcán, el Vesubio. Sí, sí. Sobre ese aspecto, José y amables radioyentes, Altán, claramente se ha visto y se ha palpado y se ha experimentado los movimientos telúricos que se han sucedido en el planeta. ¿Y qué significa eso? Pues ni más ni menos que la antesala de un gran cataclismo. Está comprobado científicamente el cinturón de fuego que existe en todo alrededor de las costas del Océano Pacífico. Es un cinturón de fuego que está en las profundidades del mar y que están circulando, haciendo una especie de círculo en todas esas costas. Y eso lo puede corroborar usted, amable radioyente, buscando en el internet cinturón de fuego. Claramente está establecido ahí, hasta con fotografías científicas que han tomado, que el magma que existe allá en las profundidades de la Tierra, y que llegará el momento que ese magma va a salir o se va a invadir, digamos, parte del mar, del fondo del mar. ¿Y qué va a ocurrir? De hecho, William, está ocurriendo a través de las erupciones volcánicas. Y ahí es donde se produce, digamos, una especie de explosión atómica, y que viene a ocasionar los terremotos en las profundidades de la Tierra.
Y ahí están las consecuencias, el maremoto y los tsunamis que se han aparecido. Todo eso es ni más ni menos que es científico, porque está corroborado, está probado el cinturón de fuego que existe en las costas del Océano Pacífico. Y también, bueno, ya hablamos de la Atlántida, pero los volcanes activos en el planeta, son más de 500 volcanes que están en erupción. ¿Y qué son los volcanes? Pues no, ni más ni menos que son los respiraderos de esa gran caldera de magma que existe en el centro de la Tierra, y que al salir por los gases que produce, pues ocasiona temblores, ocasiona terremotos y cambios climáticos incluso en el ecosistema, ¿verdad? Entonces todo eso es antesala del gran cataclismo, a pesar de lo que dicen las hermanas científicas rusas, que se tienen que dar 3 cataclismos antes, del cual ya ha ocurrido uno, y que se espera que 2 de ellos son con efectos más devastadores. Pues bien, los volcanes, hay cantidad de volcanes. Yo traté de sacar un apunte de algunos volcanes, por ejemplo, que en el Hawái, que es uno de los más altos, dice que existe, que está en plena actividad, que se llama Kilauea. Gracias por la corrección. Está el Etna en Sicilia, está Milos en las islas griegas, Santa Ana, el San Vicente en El Salvador, aquí en Guatemala, el volcán de fuego, el Santiaguito, que está en constante el de erupción. Pacaya, El Pacaya, que son los 3 que están activos. Y sería largo enumerar tantos volcanes activos. El Akan en Japón, el Galeras en Colombia, el Mayón en las Filipinas, el Popocatépetl en México, el Momotombo y el Momotombito en Nicaragua, el Cosiguina en Nicaragua, en fin, y sí, sería largo enumerar los volcanes que están en erupción y que son ni más ni menos que una antesala a los movimientos terráqueos, pues. Y eso es cuestión científica, es cuestión geológica, plenamente comprobadas. pausa y volvemos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo, Conócete a ti mismo, los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, seguimos como siempre con la programación, el 2254-2438 disponible para ustedes. Bien, continuamos con este interesante tema que en realidad lo pone a uno inquieto, porque las pruebas a las que nos remitimos no hay más que darle realmente su sentido, su lugar. Y yo recuerdo, William, Rolando, y a usted, amable radio oyente, específicamente acá en Guatemala, y quizás a alguien de los países que nos sintonizan lo pudo haber escuchado por las noticias. Hace algunos años se hizo precisamente erupción este volcán de Pacaya, que queda relativamente cerca de aquí, de la capital, y recuerdo que tiró grandes cantidades de arena volcánica, y que en las aldeas, en las casas que están en las faldas de dicho coloso, pues caían realmente unas piedras de verdad de tamaño que sí, que inclusive pues ahí recuerdo yo que se encarnó un periodista se acercó demasiado, sí, de un canal televisivo muy famoso acá en Guatemala, que estaba haciendo un reportaje al respecto y que definitivamente no le dio tiempo.
Nos damos cuenta entonces, amable radio oyente que nos sintoniza, que nuestro planeta ha estado prácticamente teniendo constantes cataclismos, tal vez no a nivel global o general, sino parciales. Recuerdo yo también que hay un lugar allá en Estados Unidos, Yellowstone, que prácticamente ahí está habiendo un cataclismo, pero específicamente en ese lugar, no generalizado, y así se están dando muchos a nivel mundial. Pero también debemos entonces de enfocarnos al otro aspecto, porque prácticamente hemos llegado a la conclusión que suceden cataclismos de orden natural, pero hay otros cataclismos que están lamentablemente, y no se puede más que decir la verdad, que están siendo provocados por el espíritu humano. Por los humanos. Exactamente, y a ese respecto no cabe duda que definitivamente se han venido provocando trastornos en nuestro planeta por el calentamiento, sí, por el calentamiento de la tierra, por la ambición, por el querer realmente llegar a extremos de tipo material, y han provocado desórdenes. Definitivamente no estamos en contra de los adelantos científicos, mucho menos del desarrollo material, pero no podemos obviar que desde que sucedió o empezó a darse la era industrial, vino a darse una serie de modificaciones, porque desafortunadamente el mercantilismo, el sistema que hoy día campea a nivel mundial, que es el capitalismo, no ha querido dirigir la mirada a los acontecimientos que está provocando la industria desmedida. Vemos también cómo paulatinamente han venido desapareciendo esos pulmones naturales que mantienen el equilibrio, el ecosistema en el mundo. Y acá en Guatemala veo yo cómo la superpoblación ha venido talando árboles, bosques, con tal de hacer viviendas, proyectos habitacionales y poderlos vender. Por ejemplo, aquí hay un lugar que se le llama Zona 8 de Misco, Ciudad San Cristóbal, que prácticamente hace muchos años ahí eran prácticamente áreas verdes, boscosas. Ahora prácticamente han hecho proyectos habitacionales que los venden exageradamente a precios exorbitantes en dólares o quizás en euros, y que eso ha venido dañando prácticamente nuestro ecosistema, nuestro equilibrio de nuestro planeta. Vemos cómo en esa área que tú mencionabas, William, que conociste y que hemos tenido la oportunidad de estar en algún momento, esa área que ha sido prácticamente un pulmón de nuestro planeta, Petén, ha sido realmente tratado de una manera tal, con tal de adquirir las maderas finas que ahí se encuentran, y se ven aquellas áreas ya áridas, desiertas. Pero aparte de ello, hermano, la naturaleza también se impone en esos campos, porque recuérdate que los grandes incendios que han habido y siempre estarán presentes es por el hecho de que no el hombre ponga la mano encima de ello. La misma naturaleza se encarga incluso de hacer esas grandes quemas. Eso también hay que verificar, ver por qué motivo se producen esa clase de... No, es que aquí también podríamos hablar de otro aspecto, no propiamente dentro de que la naturaleza tiene la culpa, porque tú efectivamente lo mencionabas, Rolando, que no se puede tipificar los acontecimientos como un castigo, como lo dice la religión. Es que Dios ya está cansado y nos está castigando por esos que suceden los terremotos. No, sino son acontecimientos en primer lugar de orden natural, pero también provocados por el espíritu humano. ¿Por qué? Porque ha habido ahorita aquí en Guatemala precisamente una gran propaganda informativa en todos los medios radiales y televisivos de que la gente no haga la mentada rosa. Aquí, cuando la agricultura se da, principalmente el maíz, que es una fuente muy especial acá en Guatemala, las cañas prácticamente la queman,
Y entonces eso provoca prácticamente, en primer lugar, muchas veces incendios forestales que no se pueden controlar y que provocan realmente un desastre en todo el orden natural. Asimismo también se ha venido informando hasta la saciedad que no se hagan esas mentadas rosas, porque aparte de que no haya prácticamente un incendio incontrolable, provoca contaminación con esas fuentes de humo que tira. Y no digamos lo que provoca en la tierra, la pone infértil, ya no está para poder volver a sembrar. Y ese es precisamente, por poner un ejemplo, los hechos que en todo caso el ser humano ha venido provocando en la faz de la tierra y que ha venido de alguna manera trastornando y modificando lo normal dentro de lo que es el sistema planetario, ¿no? Sí, William. hay mucho que razonar de todo esto, pero les sé decir de que la polución de los gases, el recalentamiento de la tierra, el cambio climático, es ni más ni menos consecuencia o efectos de la causa de la extracción inmisericordia desmedida del ser humano. A cada segundo, a cada minuto, son cantidades de barriles de petróleo crudo que le extraen a nuestro planeta para volverlo combustible, gasolina, etcétera, etcétera. Y son grandes cantidades que la tierra ya no renova porque es un producto no renovable. Esas grandes cavernas que están produciéndose al dejar vacío el producto del petróleo es verdaderamente lamentable y es del ser humano. El ser humano está ocasionando todo. El sistema económico político del neoliberalismo, del capitalismo, del consumismo, del dios dinero, es ni más ni menos la causa fundamental del calentamiento de la tierra, del cambio climático. Efectivamente, William. Y han habido, permíteme, ya han habido intentos de los acuerdos que las grandes potencias se han reunido con el propósito de evitar o disminuir la polución de los gases de las grandes fábricas, de los grandes trusts que cambian, digamos, o producen la gasolina a través del petróleo. Los acuerdos de Kioto, donde se vio palpablemente que las grandes potencias se desligaron y no quisieron aceptar esos acuerdos de la reducción de las toneladas de gas que estaban produciendo. Bien, ahora William, si bien es cierto, tú específicamente tocabas el otro aspecto, el otro punto que se tipifica dentro de la definición de un cataclismo. Me refiero a que también la definición del cataclismo es un trastorno en el orden social o político. Ajá. Como consecuencia de lo que tú efectivamente mencionabas, el acaparamiento. Parece ser que tenemos una llamada. Bienvenida a Su Voz en el Aire. Ya estamos al aire, Frida. Como siempre, acá en tu programa Conócete a ti mismo. ¿Puedes dar tu comentario? Muy buenos días a todos ustedes. Los saludo fraternalmente en este día tan especial para todas las madres del mundo, quienes dan parte de su vida para esa linda procreación y les envío vibraciones de cariño y amor, siendo las flores del jardín de este planeta Tierra. Muchas felicidades para todo el año, no únicamente para este día. También les voy a mandar un grato saludo y un abrazo fraternal para nuestros panelistas José García, William Maldonado y Rolando Altaño. Muchas gracias por cubrir este tema tan interesante. Para el hermano William Maldonado, le quiero dar las gracias por el envío
y le envío, ya sabe usted, un saludo muy especial por sus atenciones. Ahora pasamos con las personas que tan amables están conectadas en el chat de la radio, Facebook y el TuneIn. Elma Lozano desde Miami, Florida, Flora López desde Houston, Texas, Hugo Nextalí Álvarez desde la Bella Guatemala, Antonio Pineda desde Valencia, Venezuela, Néstor Bautista desde Bogotá, Colombia, la doctora Monsi Freite desde Barquisimeto, Venezuela, Ángel de Paz desde Miami, Florida, Raymond de Tancur desde Valencia, Venezuela, Franklin Casas desde Madrid, Venezuela, Víctor Soto desde Caracas, Venezuela, y Viviana Monroy desde Bogotá, Colombia. También quiero enviar un gran saludo a un jovencito que a esta hermanita. Y cada domingo escuchan a Carol Mariana, Mahana y David Liegan desde Bogotá, Colombia. Un abrazo fraternal. Carlos Cuti desde Miami, Florida. Sandra Patricia Buitrago desde Bogotá, Colombia. Alfonso Méndez desde Los Ángeles, California. Y muchos más que están conectados, les enviamos un saludo fraternal. Les invitamos a escuchar el próximo domingo en nuestro programa de Conócete a ti mismo a los panelistas Patti de Álvarez, Luis Guillermo Juárez, María Álvarez y Luis González. Ellos abordarán muy interesantes temas. También los esperamos después de esta programación a escuchar el programa de Filosofía y Espíritu con su diversidad de temas y voces internacionales. No se lo pierdan y contamos con su fina atención. Les deseo un hermoso domingo y envío un abrazo fraternal para todos. Continuamos con la programación y con la conducción de Fernando Altino. Adelante. Muchas gracias, Frida, por esa información tan interesante. En verdad nos motiva a seguir tratando de tratar estos temas de la manera más eficaz, porque sabemos que hay mucha audiencia a nivel mundial que quizás no se comunica, pero que está prestando atención, y ese es precisamente lo que provoca este programa, porque sabemos positivamente que lo que estamos hablando tiene fundamento, tiene sentido. Pero bien, volviendo al tema, que precisamente ya nos quedan solo 15 minutos, nos enfocamos entonces, William, a lo que tú anteriormente mencionabas. ¿Cómo entonces también podemos llegar a la conclusión que hemos estado experimentando, quizás de una manera incipiente o quizás ya en su apogeo o en pleno desarrollo, también cataclismos en el orden social o político? Tú hablabas de algo realmente que no podemos obviar, ese mentado oro negro, como lo tipificaron, el petróleo. Cómo naciones que se denominan las poderosas del mundo, con tal de obtener dicho elemento, han creado, han formado, han desarrollado cataclismos sociales. Veamos la mentada guerra en Irak. ¿Qué hay allá en Irak realmente aparte de los desiertos? Fuentes grandiosas de petróleo. ¿Y quién invadió ese terreno? Sobre pretexto de una serie de aspectos. Hay que decirlo. Estados Unidos de Norteamérica se ha encargado de invadir muchos países a nivel mundial con tal de obtener sus beneficios de orden natural, social o político, y eso se puede tipificar entonces como un cataclismo de orden social o político, tal y como lo tiene la definición también del cataclismo. Asimismo también nos damos cuenta, todas aquellas inconformidades producidas por el sistema político que hoy día campea en muchos países del mundo, provocan también revueltas, provocan muchas veces guerras civiles, y eso también se puede tipificar
como cataclismo, ¿no, William? Sí, pero también sería injusto si no mencionáramos también a la Unión Soviética con sus grandes fábricas que también acumulan grandes cantidades de petróleo. Bueno, llegará el momento en que ese producto natural de la tierra ya no va a existir. Y entonces el combustible que mueve la industria, que mueve todo el aparato, digamos, gubernamental de los países, pues se va a ver disminuido, porque ya el combustible del petróleo va a ser carísimo. Pero ya hay otras fuentes de combustible que no lo quieren sacar, precisamente por no dar al traste con estas grandes riquezas de los países petroleros. Pero el problema mayúsculo es la quema de ese petróleo, la polución de los gases, porque los gases se van a la atmósfera de nuestro planeta y ha formado una especie de lente y ha disminuido el poder magnético, la faja magnética la ha tergiversado, y entonces el calentamiento de la Tierra es como consecuencia de que los rayos solares ya no pasan igual como antes. Ya los rayos ultravioleta tienen mucho que ver en la ecología del mundo. Entonces, esa es la verdadera causa que ya la determinaron científicamente del cambio climatológico y geológico del planeta. Pero no quieren dejar, las grandes industrias y los grandes países no quieren dejar a un lado, digamos, su producción industrial en torno del petróleo. Y siguen, y hay en un acuerdo en Kioto dejaron establecido allí que debían disminuir el tonelaje de la producción de esos gases que se producen. Y algunos países pues dieron la vuelta y no lo aceptaron, principalmente las grandes potencias. industrias. Entonces, últimamente parece que ya han aceptado en parte la disminución de ese tonelaje, pero ¿quién lo controla? Las Naciones Unidas no tienen la capacidad científica, tecnológica para controlar eso. Y prácticamente le están poniendo un término de vida a la humanidad. ¿Y qué es eso? Pues es ni más que una antesala al gran cataclismo, porque nuestro planeta ya está disminuido en su balance al extraer esas cantidades exorbitantes de petróleo. Esos mantos petrolíficos ayudan o han ayudado a nuestro planeta a mantener su equilibrio en su constante traslación y rotación. Entonces, cuando ya pese menos o está pesando menos el globo terrestre por la quema de esos gases, pues lógicamente tiene que haber cambios climatológicos. Efectivamente, William. Y hablando también de ese tipo de catástrofes que suceden como consecuencia del acaparamiento de ese mentado Dios oro negro, vemos cómo a nivel mundial también han sucedido catástrofes de esos barcos petroleros que han encallado, Han regado el petróleo en el mar, ¿verdad? y que han prácticamente hecho desaparecer especies, y que definitivamente los países que han provocado esto, pues en un momento determinado lo que hacen es minimizar al máximo este tipo de catástrofes. No también olvidemos que también por mano humana ha venido a contaminarse a través de la basura, de los desechos, fuentes naturales, como por ejemplo aquí en Guatemala hay un lago que está prácticamente dentro del margen, dentro de lo que es la capital, se denomina lago de Amatitlán. Está lamentablemente con un grado de contaminación exagerado. ¿Por qué? Porque hasta donde yo tengo entendido,
van a desembocar a ese lago prácticamente drenajes. Aguas negras. Sí, exactamente, de aguas negras de todas las colonias, de todas las industrias, y ahí van a dar. Aparte de eso, la inconsciencia del ser humano que tira toda la basura prácticamente a las orillas del lago, y está predecido que dentro de unos 100, 150 años, si no se toman las medidas respectivas, va a ser prácticamente un pantano. Ahí entonces podemos ver otro ejemplo de la inconsciencia del espíritu humano con tal de mantener protegido su bienestar individual. Quiero también poner otro ejemplo. Este país, y quiero aclarar que no estoy en contra de ningún país, pero es que cae de su peso mencionarlo. Este país, denominado el que protege, entre comillas, a los demás países subdesarrollados como este, Guatemala, Estados Unidos de Norteamérica, supuestamente protege su ecosistema, supuestamente protege a su gente. ¿Y qué hace? No permite que ningún vehículo, y quizás Frida pueda tener conocimiento al respecto, ningún vehículo que tenga ya prácticamente deficiencias en su motor pueda circular. Y efectivamente está bien, pero permite que estos mismos vehículos sean sacados del país y traídos a México, a Centroamérica y específicamente a Guatemala, y los venden. Ahí está el egoísmo marcado, porque como no van a estar circulando en su país, no importa que se los lleven a otro lugar, y entonces vienen a Guatemala buses y carros, que verdaderamente es lamentable, y eso platicábamos ayer William y Rolando, cómo uno se da cuenta que esas mismas camionetas, que en todo caso fueron los buses escolares que trasladaron a los niños de allá, son usados aquí para transportar a la gente. Lo único que son pintados porque ya son amarillos, y dejan realmente un chorro de humo que pareciera un tren de aquellos ya antiguos, y eso de verdad provoca verdaderamente un trastorno que no solo daña el ecosistema de Guatemala, sino a nivel mundial. Pero ahí hay algo que mencionar, José. También hay mucha lenidad, mucha irresponsabilidad de los funcionarios públicos de aquí, de este país, porque esa polución de gases de esos vehículos viejos ya le debían haber puesto un hasta aquí. Hay filtros especiales que pudieran establecerse, pudieran instalarse para proteger el oxígeno que nosotros estamos respirando. Es decir, que hay también mucha lenidad e irresponsabilidad de nosotros, los funcionarios principalmente. Yo me recuerdo cuando fui hace muchos años asesor de un ministerio, asesor jurídico, ya existía un reglamento para regular la polución de los gases. ¿Y qué pasó con ese reglamento? Ahora, William, es que aquí lo escondieron, lo desaparecieron, y ahí están los chorros de humo todavía. Ahora es que aquí también tenemos que verlo desde varios ángulos. Por ejemplo, en un país subdesarrollado como este. Bien, tenemos nuevamente a Frida en línea, así que Frida, puedes dar tu comentario con respecto a lo que mencionó acá con nosotros José. José dice que interrumpa aquí la programación. Definitivamente lo que estás mencionando, José, es la verdad. Hay un cierto tiempo que dejan a los carros, ¿verdad?, circular en este país, y desafortunadamente los envían a nuestros países porque ya no sirven, pero eso es la polución, la contaminación que nos hace llevar hacia nuestros países y vernos como personas que somos subdesarrolladas, y desafortunadamente es una gran lástima que este país nos trate de esa manera. Gracias y hasta pronto. Frida, y de verdad interesante tu comentario, precisamente porque tú estás allá en este momento, y gracias a Radio Progreso, la onda de la alegría, que en este momento se tipifica como la onda de la filosofía, gracias a los medios científicos, pues podemos tener este contacto y confirmar el hecho que realmente nosotros no estamos hablando cosas fuera de orden, sino que es una realidad. Pero ya casi para ir finalizando, y quiero comentarles a todos los amables radio oyentes que este tema
prácticamente es tan amplio como todos, que vamos a tener la necesidad de tratarlo en el siguiente programa, que a nosotros como grupo número 4 tendremos a desarrollar la segunda parte final de este tema, antesala al cataclismo. ¿Por qué? Porque hemos tratado solo algunos pormenores, pero tenemos que tratar algunos otros. Entonces, William, solo para ir concluyendo con lo que tú exponías, efectivamente hay negligencia de parte de las autoridades que supuestamente tienen a cargo por velar el bienestar de este caso, que no haya contaminación. Aquí hay un Ministerio de Medio Ambiente que solo está de parapeto, que solo está con tal de acaparar los bienes materiales, porque hay que decir la verdad. Pero hay un aspecto, William, que tú no tomas muy en cuenta y que es importante tomarlo. Estos países subdesarrollados, como Guatemala, porque no hay otra definición que esa, no está acorde a poder llevar a cabo lo que tú mencionabas, porque tú no tomas en cuenta que realmente podía. Yo recuerdo muy bien que hubo un tiempo en el que cada carro tenía que pasar un examen, pero realmente la gente que compra su chatarrita vieja, no un BMW como el tuyo, no, una chatarrita vieja, apenas si lo consigue para poderse trasladar o quizás trabajar con él. ¿Y cómo va a tener dinero para poder realmente ponerlo en óptimas condiciones? Aquí ya estamos hablando de cómo el sistema económico no se puede comparar como en Estados Unidos, o como mucha gente que tiene los medios disponibles para tener un carro reciente, de modelo del año, ¿ya? Entonces, pero es la deficiencia realmente del sistema en el que campea, porque definitivamente yo recuerdo también que a estos personajes que indudablemente tuvieron a cargo el poder llevar a cabo que cada carro pasara un examen, y que si no lo pasaban no podía circular, se dieron cuenta de que mucha gente no tenía ni siquiera para poder realmente hacerle un overhaul al vehículo, porque apenas consiguió para quizás por abonos comprar la chatarrita vieja. De manera que entonces, amables radio oyentes, de verdad que el tiempo se ha agotado y ha estado interesantísimo el tema, y no olvide que este tema va a ser tratado el próximo domingo que nos toque a nosotros, como segunda parte, porque lo que pasa es de que final del tema antesala al cataclismo. Insisto en decirle a todo aquel amable radio oyente que quiera visitarnos en nuestra cátedra, Conócete a ti mismo, ubicada en la segunda calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, está cordialmente invitado, sin ningún compromiso. La entrada es gratuita y va a ser un verdadero gusto el poderlo tener por allá. Al igual que todos los hermanos que quieran aportar pruebas de este fenómeno, de este cataclismo, que muchas pruebas hay y que a veces nosotros desconocemos un tanto de ellas, pero que ustedes las tengan en sus manos, tengan a bien proporcionárnoslas para seguir con este tema tan buenísimo como lo es el que hemos tratado de explicar y darle un poco de forma a el desarrollo de esa gran hecatombe que viene y tendrá que venir a como dé lugar. Muchas gracias. Muy amables, a nuestros amables radioyentes de toda nuestra América y parte del mundo por su sintonía, misma que les pedimos para el próximo domingo, donde otro equipo de panelistas tendrá a bien exponer otro tema relacionado con la filosofía universal, el espiritismo, luz y verdad, racional. Que la paz y el amor de nuestro Padre Elohí sea con todos nosotros. Buen domingo. Muy buenos días, y hasta la próxima. Hermanos. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía